o vamos a recordar unas clases anteriores que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la condición de pobreza, ¿ya? Clase que nosotros hicimos antes de la preparación para la prueba. Y finalmente vamos a avanzar en un tema que tiene que ver con el desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Entonces, aquí está el objetivo de la priorización y los objetivos de la clase: crecimiento económico, desarrollo humano, que ya nosotros la vimos en clase anterior, la pobreza, que tiene una distinta visión, y finalmente, qué es el desarrollo y crecimiento con equidad y qué implicancias tiene para la sociedad, ¿ya? Entonces vamos a partir por crecimiento económico y desarrollo humano. Recordando esto, que esto nosotros ya lo vimos, no son lo mismo. Cuando hablamos de crecimiento económico hablamos de lo que produce un país, la riqueza que tiene un país. Y en el caso del desarrollo humano, entonces se refiere al nivel de bienestar que alcanza la población de un determinado país. Ambos, se pueden medir, ambas situaciones se pueden medir, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver. Y también nosotros recordamos algunos conceptos que tienen que ver, en este caso, con la primera parte, con el crecimiento económico. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, o el PIB, ¿ya? Dice que es el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país, ¿ya? En un periodo de tiempo determinado. Entonces, nos permite medir la riqueza. Y el Producto Nacional Bruto es lo que se produce dentro y fuera del país, pero con factores productivos nacionales, ¿ya? Entonces ahí se hace la diferenciación. Y el IMASEC nos permite medir la actividad económica mensual, ¿ya? Y que nos permite comparar, por ejemplo, se mide todos los meses y, por ejemplo, la actividad económica del mes de septiembre nos permite medirla con el mes de septiembre del año pasado. Entonces uno va comparando la variación interanual, ¿ya? Y nos permite ir viendo también el PIB, ¿ya? Y el PIB per cápita, ¿ya? Que es que la riqueza en este caso del país se divide por la cantidad de habitantes, y se plantea que cuando un país supera los $30.000 de PIB per cápita, o sea, por cabeza, por persona, eso significa per cápita, se consideraría que alcanzó el desarrollo, ¿ya? Nosotros vimos, por ejemplo, en clase la evolución del PIB desde el año 84 hasta el 2014, en que ha tenido altas y bajas, enfrentando situaciones ya sea externas o internas, ¿ya? Externas serían los dos ejemplos que están ahí, que son la crisis asiática a finales de los 90 y la crisis subprime, terminando la primera década de este siglo, ¿ya? Que son crisis, una surgida en Asia y la otra en Estados Unidos, y también que afectó a Europa, a la Unión Europea. Y si nosotros avanzamos más adelante, vamos a ver que también hay hechos que son, digamos, internos, que también van a afectar acá, ¿ya? Un hecho que aquí no aparece mencionado, pero por ejemplo en los 90, entre el 89 y el 90, hubo una caída en el crecimiento, y fue más que nada por la incertidumbre del cambio de gobierno, ¿ya? Acuérdense que ahí llegó a su fin la dictadura y se vuelve a los gobiernos democráticos. Y había una incertidumbre de qué iba a pasar, ¿ya? Después se superó eso y la economía volvió a crecer. ¿Se fijan? Hechos internos y hechos externos. Y acá tenemos lo que es, en este caso, el PIB de los últimos de 2020, la proyección al 2021 y 2022. Y aquí también nosotros tenemos dos hechos que también afectan, que son una crisis interna, como es la crisis social, ¿ya? De octubre en adelante, y también nos afecta algo que es a nivel internacional, que es la pandemia. ¿Se fijan? Entonces eso va a afectar a lo que es la producción en el país, ¿ya? Y tenemos lo que habíamos visto, las proyecciones diferentes que dan distintas instituciones mundiales que tienen que ver con la economía. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, depende de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son entidades que también miden y proyectan el crecimiento de las economías. Y tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial también otorgan préstamos a los países,
¿ya? Acuérdense que los países funcionan igual que una familia, que uno necesita muchas veces un crédito, un préstamo y lo piden a alguna institución. Los países lo piden a estas instituciones, por ejemplo. Y otro organismo internacional del cual Chile forma parte es la OCDE, que es un organismo para la cooperación y el desarrollo. ¿Se fijan? Nos dan distintas proyecciones para el 2019, para el 2020. ¿Ya? Y el PIB per cápita. ¿Se acuerdan que este es la riqueza del país dividida por la cantidad de habitantes? ¿Ya? En el caso de Chile, aquí vemos la evolución entre en los años 80 hasta el 2018, en que Chile había alcanzado un PIB per cápita de 25.958 dólares, porque esto se mide en dólares. Nos falta todavía para ser considerado un país en desarrollo, porque 30.000 era como el límite. Pero sí, uno, ¿qué es lo que puede notar? Que desde los 80 hasta el 2018 sí ha aumentado, ha crecido el PIB per cápita. ¿Ya? Ahora, lo que uno tiene que tener presente es que si todo fuera de un desarrollo en equidad, a todos nos tocarían 25.958 dólares o más a lo mejor, y sería como para todos, pero nosotros sabemos que esto no es así, que hay una distribución desigual en la riqueza del país. Por eso se habla de que Chile es un país que tiene una gran desigualdad. ¿Ya? Y el IMASEC, que nosotros dijimos que se mide mensualmente, ¿ya? Y que nos permite, en este caso, está medido mensualmente desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019, ¿se fijan? Mes a mes. Y entonces nos permite medir qué es lo que pasaba en octubre de 2018, que el IMASEC, o el índice mensual de crecimiento económico, era 4,4, y en un año después, octubre de 2019, era menos 3,4. O sea, hay un desplome, por eso se habla de una caída muy fuerte, ¿ya? Por la situación interna del país. Acuérdense que ahí no funcionaron, las industrias no trabajaron, muchas cerraron, los supermercados, el comercio también. ¿Ya? Y aquí se ve el IMASEC, pero no solamente el IMASEC primero general, después el IMASEC minero, porque se mide aparte, y después el IMASEC no minero. ¿Ya? El minero generalmente va aumentando. Hay épocas en que ha habido algunas crisis que le han afectado a la minería, algunos paros y situaciones que han afectado en que la producción también ha ido decayendo, pero en general el IMASEC minero es el que mantiene la economía. ¿Ya? Y pasamos entonces a lo que es el desarrollo humano, y que nosotros tenemos que tener que se mide a través del índice de desarrollo humano, el IDH, y que fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y estas son las siglas PNUD, y se calcula desde el 90. ¿Ya? En la actualidad se aplica a 188 países y considera 3 dimensiones básicas: la esperanza de vida, el acceso a la educación y la calidad de vida. ¿Ya? Y también está el coeficiente de Gini. ¿Qué nos permite medir este coeficiente? Nos indica cómo se distribuye la riqueza comparando los ingresos de todos sus habitantes. Entonces, en el fondo uno puede resumir diciendo que el coeficiente de Gini nos permite medir la desigualdad. ¿Ya? Y tenemos aquí entonces el desarrollo humano, que aquí nosotros vimos que los países que se mantienen siempre altos son, en este caso, Noruega, está Australia, Suiza, ¿ya? Los 3 primeros son 2 europeos y 1 de Oceanía. Chile está en este ranking de desarrollo humano en el lugar, siempre está entre el 41 y 42. ¿Ya? Mientras más se acerque a 1 es mejor el desarrollo humano, por eso dice 0,944 en el caso de Noruega. Chile tiene 0,822. ¿Ya? Y aquí tenemos los que tienen mejor, más alto desarrollo humano, y los que tienen peor desarrollo humano, que normalmente están en Asia y en África. ¿Ya? Aquí, si uno ve, los 3 últimos países son de África: Sierra Leona, República Centroafricana y Mali. Y tenemos entonces la esperanza de vida y la formación, los años de escolaridad. ¿Ya? Y en el caso de los mejores, siempre están superando los 80 años,
o cercano a los 80, como el caso de Estados Unidos, que tiene 79,6, y la escolaridad superando los 12 años. Pero si nosotros vemos los países que están en peor condición de desarrollo humano, el promedio de vida está entre menos de 50 años. Fíjense ahí, 48, 47, 49. Y los años de escolaridad, el que está más bajo tiene 1,4 años de escolaridad de promedio. O sea, las personas no asisten al colegio, no está seguramente la infraestructura, ni educativa, ni sanitaria, porque la esperanza de vida es bajísima, ¿ya? Pensando en que estamos en el siglo XXI. Y el lugar de Chile, entre el lugar 41, 42, y que la esperanza de vida de nosotros es bastante alta, ¿ya? Promedio 80 años. Las mujeres siempre tienen un poquito más, los hombres un poquito menos, pero el promedio resulta 80. Y los años de escolaridad en el caso de Chile son 10,4. Debiera ser 12, ¿ya? Contando los años de básica y de media, ¿cierto? Y ahí nosotros estamos con índices que hay que mejorar, sobre todo en la desigualdad, de la desigualdad en el ingreso, que es lo que más tiene Chile problemas, ¿ya? Y el coeficiente de Gini, que nos permite medir la desigualdad, y este mapa nos indica en el color más oscuro los índices de desigualdad, y los colores más claros, más suaves, los que tienen, digamos, mejores índices en este caso, o tienen menor desigualdad, podría decir uno, ¿ya? Y en el caso de Chile se habla de una desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿ya? Y que se habla de que es un sistema que favorece más a los que tienen mayor riqueza, o es un sistema pro rico, ¿ya? Entonces aquí ya estamos con esta situación. Ahora, el otro tema es la pobreza, ¿ya? La pobreza, nosotros dijimos que ¿qué significa ser pobre? No solamente la parte económica, que se asocia a la falta de acceso a bienes y servicios básicos, ¿ya? Y que es parte del llamado problema económico, en que siempre las necesidades están en aumento, constante aumento, y los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados, siempre, ¿ya? O sea, nosotros siempre tenemos necesidades y tenemos siempre falta de recursos para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, ahora la pobreza no se ve solamente desde la dimensión económica, sino que también se habla de múltiples dimensiones, ¿ya? Y acá yo puse la imagen, yo les dije esa vez, porque aquí aparecen dos grupos que son muy vulnerables a la pobreza, que son los adultos mayores y los niños, ¿ya? Por las condiciones. Y para ver también el entorno de una situación de pobreza que tiene que ver con la carencia de vivienda, las condiciones en que se vive, etcétera, ¿ya? Y acá, en el caso nuestro, se habla de pobreza y pobreza extrema, ¿ya? Y este gráfico lo puse fundamentalmente para que viéramos cómo ha ido variando esta condición de pobreza, que en el caso de Chile ha ido bajando el porcentaje de, en este caso, de pobreza, ¿ya? Y también el coeficiente de Gini, ¿ya? Si uno ve en el 2006, la pobreza llegaba a un 29,1%, 2017 a un 8,6%, o sea, se bajó a un solo dígito, pero sigue habiendo pobreza, ¿ya? De las dos, extrema y pobreza. Ahora, el coeficiente de Gini, sin embargo, fíjense, se mantiene casi igual en todos los años. O sea, la desigualdad se mantiene. Ha bajado la pobreza y la pobreza extrema, pero el Gini, el de desigualdad, ese se mantiene. Es un problema. Ahora, esta diapositiva es muy importante. ¿Qué? Que nos muestra las múltiples dimensiones de la pobreza, ¿ya? Y no solamente se ve el que me faltan recursos o que nos faltan recursos, sino que también se ve la parte de educación, de salud, trabajo y seguridad social, y posteriormente se aumentaron también a estas dimensiones la de vivienda y entorno y redes y cohesión social, ¿ya? Es decir, no solamente una persona es considerada dentro de condición de pobreza cuando no tiene los recursos económicos, sino que también cuando tiene alguna dificultad en el aspecto de la educación, ¿ya? Que no pudo terminar el colegio, tuvo que salirse del sistema, o no asiste regularmente, por ejemplo, al colegio, ¿ya?
Entonces ahí uno va viendo cada uno de los aspectos y estas son las dimensiones. Por eso ahora se habla de una pobreza multidimensional, ¿ya? Y si nosotros nos basamos en este aspecto de pobreza multidimensional, la pobreza estaría aumentando, ¿ya? Si nos fijamos aquí. La gente se considera, si uno ve todos los aspectos multidimensionales, muchas personas se consideran dentro de la pobreza, ¿ya? Y los no pobres, o sea, que consideran que dentro, incluso considerando todos esos aspectos, ellos no son pobres, sería un 20,7%. ¿Se fijan? El primer índice que vimos solamente se ve el carecer de recursos, pero si hablamos de la pobreza multidimensional, hay muchas más personas que se consideran dentro de la pobreza. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen alguna carencia relacionada con la educación, con la salud, con la vivienda, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí se ve también, se compara pobreza por ingresos, que es la parte, el primer, digamos, ámbito, la parte económica, ¿ya? La pobreza multidimensional y la que está entre ambas, las situaciones que se consideran ya sea pobreza por ingresos o económica y también la multidimensional, que siempre está aumentando, ¿ya? Y también vimos nosotros en cuanto a la pobreza, qué pasa con las regiones, ¿ya? ¿Qué pasa con las regiones? Que hay regiones que superan el 8,6% a nivel país y otras que están más bajo, tienen menos pobreza. Y vimos que algunas son por situaciones que tienen que ver con la población que vive en esa zona, que son también consideradas más vulnerables a esta situación de pobreza. Y también influye en el caso de las últimas regiones, el clima. Ya vivir en situación de calle en regiones como las que están más al extremo sur del país es prácticamente imposible debido a las condiciones climáticas que ocurren en esas zonas, ¿ya? Entonces ahí ya también es mayor la dificultad. Y vivimos también de las comunas. Hay comunas consideradas con mayores índices de pobreza considerando el aspecto tridimensional, ¿ya? Y en este caso están los colores más oscuros, en estos tonos lilas más oscuros son las comunas con mayor índice de pobreza, ¿ya? Y Puente Alto también estaría ahí en una de las zonas como término medio, ¿ya? Pero estaría La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, considerar dentro de los más, después sería Conchalí, Huechuraba, Peñalolén, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta todo esto, nosotros vamos a ver ahora que se plantea que tiene que haber un desarrollo y un crecimiento con equidad, ¿ya? Dice, para que el crecimiento beneficie a un país debe avanzar junto al progresivo aumento de la calidad de vida y bienestar de su población. El incremento de la productividad y una distribución más equitativa de los ingresos son claves para lograrlo. O sea, no solamente crecer económicamente, sino que también hacer que este crecimiento llegue a todos, ¿ya? De una manera equitativa. ¿Para qué? Para que el desarrollo humano sea mejor, para que la gente tenga una mejor calidad de vida y aumente el bienestar de la población, ¿ya? Para esto se plantea, por ejemplo, que se relaciona la productividad de las empresas con el desarrollo. Dice, la productividad es la diferencia entre los costos de producción y la cantidad de producción obtenida con estos. O sea, ¿qué es lo que cuesta producir un bien? Y considerando las materias primas, los sueldos y todo el otro aspecto que implica la producción de un bien y la cantidad que se puede producir con estos costos, ¿ya? Dice, diversos estudios muestran que mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, así como la inversión en el cuidado medioambiental, incrementan la productividad de las empresas, resultando económicamente beneficiosas para estas. O sea, no solamente tener como meta que producir más, sino que también considerar otras condiciones como la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y también preocuparse, invertir en el cuidado medioambiental, ¿ya? Y en esto surgen las llamadas empresas B, ¿ya? Dice, empresas que se preocupan no solo por la salud de la empresa, sino también por la de sus empleados, la comunidad y el medio ambiente, ¿ya? Estas son las llamadas empresas B.
¿Y qué es lo que es una empresa B? Dice, son certificadas. ¿En cuanto a qué? ¿Qué niveles se miden? Se mide el desempeño, el aporte social y las buenas prácticas. Dice, no solo por la salud de la empresa, como ya dijimos, sino también por la de sus empleados, la comunidad y el medio ambiente, ¿ya? Y esto ya hace un par de años se vino, digamos, ya estableciendo más firme, pero más o menos esto surge en 2010, 2013, empiezan a desarrollarse en Chile una nueva forma de hacer negocio y de crear empresas, ¿ya? Este modelo cambió los esquemas tradicionales de trabajo en el que generar ingresos era el fin mayor por realizar por parte de una empresa. Las empresas B tienen como objetivo resolver un problema medioambiental o social a través del mercado, generando ganancias que beneficien al entorno, ¿ya? Entonces, aquí el modelo de negocio no tiene que ver entonces solamente con generar ingresos, sino que también a través de la empresa resolver un problema, ya sea social, un problema medioambiental, a través del mercado, ¿ya? Beneficiando a todos. Entonces, se redefine el sentido del éxito y la forma de hacer negocios. Por eso se habla de un nuevo modelo de negocios, ¿ya? Entonces dice, con esto se busca generar un triple impacto en la misión y propósitos de las empresas B, ya que éstas, al contar con un ambiente de trabajo más colaborativo, captan mayores talentos y promueven la interacción y sufren menos rotación, ¿ya? Ahora, en el caso de las empresas B, existe lo que se llama B Corp, Best for the World, o mejores empresas B para el mundo, ¿ya? Que reconoce a todas las empresas B que existen en el mundo y que hay aproximadamente 2.200 y que más o menos un tercio existen en América Latina, ¿ya? Y esa también Chile tiene varias. Entonces, se les entrega una certificación, ¿ya? De ser una empresa B, ¿ya? Y se van, digamos, evaluando constantemente. ¿Y qué cosas se miden? Se miden, por ejemplo, la administración o lo que se llama la gobernanza. Se mide el modelo de negocio, el impacto en el medio ambiente y además de políticas y prácticas con trabajadores y las comunidades, ¿ya? O sea, las buenas prácticas. Y se certifican o se deja pendiente. ¿Qué significa esto que esté certificada y qué significa que una empresa esté pendiente? Una empresa está pendiente porque está destinada a empresas con menos de 12 meses de operación, o sea, menos de un año trabajando, funcionando como una empresa B. Entonces, ellos tienen que incorporar a sus estatutos desde el inicio los requisitos legales para ser una empresa B. Es un sello temporal, ¿ya? Y no una certificación, dura un año, ¿ya? Entonces permite que los emprendimientos formen parte de la comunidad B, mientras se les certifica. Ahora, una empresa ya certificada son para empresas que tienen más de un año de operando o funcionando, ¿ya? Y como ya tienen más de un año funcionando, tienen que incorporar en sus estatutos los cambios legales para ser una empresa B, ¿ya? Y la certificación dura 2 años y son parte de la comunidad global de las empresas B. Ya que es el modelo entonces de negocio y que tiene aspectos como la gobernanza o la administración, que tiene que ser uno de los aspectos fundamentales, la transparencia de esta, las buenas prácticas con los trabajadores, con los clientes, con la comunidad, ¿ya? Y también con el medio ambiente. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo nosotros de una empresa B, que es Green Libros, ¿ya? Green Book era el nombre original, y que lo que hace tiene que ver mucho con la parte escolar. Ellos recolectan textos que estén en buenas condiciones y que pueden estar, por ejemplo, usados, porque normalmente hay textos en que los niños o jóvenes las van desarrollando actividades en el mismo texto, y que lo que hacen, ellos borran estos textos que se pueden seguir utilizando
y se adquieren a un precio mucho más bajo que el libro original. Recordemos nosotros que hay muchos colegios en que los libros no son entregados gratuitamente, ¿ya? Y que el acceso a estos libros tienen que ser adquiridos, ¿ya? Y pensando en que no es un solo texto, sino que son varios textos para un alumno, ya tiene más hijos, el valor, el costo se va incrementando. Entonces, Green Libros, ¿qué es lo que hace? Estos textos entonces son, digamos, vendidos o se accede a ellos a un menor costo, estando siempre en buen estado. ¿Ya? Entonces por eso se envían a todo Chile. ¿Ya? Esto es Green Libros y que en su nombre original es Green Book, que también existe en otros lugares. Y aquí está, digamos, el contenedor para donar estos libros. Aquí está entonces, en este caso, un contenedor para ir donando estos libros que tienen que estar en buenas condiciones, que es el requisito. Pueden estar rayados con lapigrafito, pero no pueden faltarle hojas, nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí hay una empresa que soluciona un problema social a través de su existencia, digamos. ¿Ya? Un problema social, un problema económico, podríamos decir también para algunas personas. ¿Sí? Y acá tenemos también entonces a otras empresas que también tienen esta acreditación. Por ejemplo, la Caja Vecina, Kiklos, que también son empresas de reciclado, y hay varias más. Está también una empresa que se llama Algramo, ¿ya? Algramo entonces se preocupa de vender productos a granel, ¿ya? Por ejemplo, algunos elementos como lentejas, porú, todo ese tipo de elementos que se venden a granel y se venden en los barrios. ¿Por qué? Porque las personas no pueden muchas veces adquirir un kilo, por ejemplo, y solamente pueden adquirir medio kilo o un cuarto, ¿ya? Ahí hay un ejemplo. También funciona una empresa que vende detergentes también, que son que cuidan el medio ambiente y que los venden, digamos, a granel y se lleva el envase para ir a adquirir el detergente, por ejemplo, o los lavalosas también. ¿Se fijan? Entonces ahí ya se está viendo un problema que tiene que ver con el medio ambiente, viendo un problema económico, problema social. ¿Ya? Son empresas que siempre plantean ese objetivo, no solamente obtener recursos. ¿Ya? Ahí también está la Caja Vecina, que también está en los barrios. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces hay varias empresas que están en esta condición de llamadas empresas B, ¿ya? Que son bien importantes. ¿Por qué? Porque ellas cumplen un rol no solamente económico, sino que también un rol que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el solucionar un problema social. ¿Ya? Ahora, esto es algo, normalmente son empresas pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, pero también hay empresas grandes como Falabella, por ejemplo, como Nestlé, las empresas IANSA, la empresa WOM, por ejemplo, que también son consideradas empresas B, que se han ido certificando en cuanto a su modelo de negocio. Otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo equitativo son los salarios justos, ¿ya? Dice, gran parte del mundo el salario, o en gran parte del mundo los salarios de los trabajadores está determinado por el mercado, la oferta y la demanda. Sin embargo, existen medidas de mecanismos de regulación nacionales e internacionales que buscan garantizar que estos sean proporcionales a los costos de vida de cada país, así como al valor que en el mercado posee aquello que el trabajador produce. O sea, no solamente determinarlo a través del mercado, oferta y demanda, sino que también
el salario sea proporcional al costo de la vida del país en el que está el trabajador, y que también se considere el valor del producto que el trabajador elabora, ¿ya? Para esto se consideran varios criterios, ¿ya? El pago del salario, o sea, que se pague en su totalidad en forma regular, ¿ya? Y formar al trabajador. El salario vital, ¿ya? Que garantice los mínimos estándares de vida. Un salario mínimo, ¿ya? Que respete el monto estipulado por la ley. Un salario vigente, ¿ya? Es decir, que se pueda comparar con otras empresas similares. ¿Fijan? El pago por horas de trabajo. Aquí también tiene que ver que se paguen las horas regulares y las horas extraordinarias, y que no se generen horas excesivas de trabajo. El sistema de pago tiene que ver con que se trabaje o se pague a los trabajadores de acuerdo a su preparación, al trabajo realizado, ¿ya? Y que también se respete las regulaciones que tienen que ver con la seguridad social. O sea, en el caso chileno sería la salud y la AFP, por ejemplo, ¿ya? La comunicación y el diálogo, o sea, tiene que haber una comunicación entre el trabajador, el empleador, para estar informado de lo que se le está pagando, por qué se le está pagando, que exista ese contacto, ¿ya? Y que no discriminación y disparidad, es decir, que no haya diferencia por un mismo, en cuanto a salario por un mismo trabajo, ¿ya? Entonces aquí que no haya discriminación injustificada por realizar el mismo trabajo por dos personas distintas. Un salario real, que significa que se vaya incrementando de acuerdo a el costo de la vida. Y la cuota salarial significa que los trabajos en que se pagan de acuerdo a las ganancias que se obtienen, también se respete eso, ¿ya? Hay trabajos que se respeta o se paga ganancias en el comercio, por ejemplo, se pacta muchas veces que si el trabajador vende más, gana más, ¿ya? Y que si no vende, no se reduzca su sueldo base, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, hay varios criterios que establecen lo que sería un sueldo justo, ¿ya? Justo por el trabajo que se realiza. Ahora, en Chile existe un salario que este año subió, ahí dice 319, ¿ya? Se subió 1.000 pesos. O sea, y ahí van a volver a negociar, pero en este momento el salario mínimo en Chile es de 320.000 pesos, ¿ya? Ahora, se establece también, en base a los parámetros que existen en Chile, que la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas es de 446.910 pesos. O sea, ese salario no permitiría a un grupo familiar salir de la pobreza, ¿ya? Entonces dice, para que una persona que trabaja y recibe un salario mínimo pueda sacar a su hogar de la pobreza, el monto bruto del salario mínimo debería ser de 550.970 pesos, ¿ya? Esto es de enero de 2020. Salario, monto bruto del salario es sin ninguno de los descuentos legales que a uno le hacen normalmente, que es la salud y en este caso la AFP, ¿ya? Entonces, en Chile todavía nos falta para que también sea considerado justo. Nos falta todavía subir ese salario mínimo, ¿ya? Y aquí también se habla de que la diferencia que hay entre lo que es la línea de la pobreza y lo que es el salario o el ingreso mínimo líquido para una familia de 4 integrantes, ¿ya? Entonces tenemos esta situación que tiene que ver con la equidad, con el desarrollo para todos, ¿ya? Por eso vi lo que es la pobreza, el desarrollo y finalmente el desarrollo equitativo. Chiquillos, una información que algunos ya me estaban preguntando. Las pruebas pendientes de educación ciudadana para los 3 terceros, ustedes son solamente el C, pero igual esta información es para los 3, que la voy a dar en la clase que me corresponda con ellos, van a estar disponibles el lunes 26, ¿ya? Las voy a poner ahí disponibles, van a estar todo el día disponibles las pruebas, y hay gente que no me debe ninguna nota, ninguna prueba, por lo tanto hay que quédese tranquilo, pero sí hay gente que sí está consciente de que debe pruebas. La última que tomamos fue
ahora el 7 de octubre, y hay varios que no la dieron. Entonces esa va a estar disponible, y también voy a dejar disponible las pruebas de las últimas que hicimos del primer semestre, ¿ya? Para que ahí sepan bien, digamos, qué nota les falta, chiquillos. ¿Ya? Las dos últimas notas del primer semestre y la que aparece en el segundo semestre. ¿Ya? Entonces van a estar disponibles para aquellos que no pudieron ingresar en su momento. ¿Ya? Entonces esa información el lunes, entonces 26, no se olviden. Anótenlo por ahí, guárdenlo, anótenlo en su celular, un recordatorio, como sea, la cosa es que me interesa que se acuerden. Ya, chiquillos, estaríamos entonces... Profe, preguntaban en el chat si este es un resumen para toda la, o sea, el resumen de toda la materia para la prueba que viene. Todavía nos falta todavía, ¿ya? Es que para ponerlos al día a todos, porque hay varios que me han faltado a clase, ¿ya? Por eso lo hice, ¿ya? Y Y la había última otra parte no pregunta, era... pero ya está, ya fue respondida, digamos, porque preguntaban por ya, el tema de la fecha. sí, Ya por la eso, respondí. sí, hay varios que ya me habían preguntado, por eso también, sí. Ahora, la prueba que viene va a entrar esta materia que vimos ahora, más la escuela económica, ¿se acuerdan que también que eso ya es más largo? Y más lo que nos queda ahora, que nos queda todavía una materia, ¿ya? Entonces, las pruebas pendientes son materias que ya vimos. Esto de ahora no entra ni una prueba pendiente. ¿Se fijan? La prueba que nos queda después va a ser en noviembre. Ya les voy a dar la fecha después. Ya me lo tienen que confirmar. Pero aquí lo que me interesa es que la gente que debe notas, que debe pruebas, ingrese el lunes. ¿Ya? Ingrese el lunes a rendirlas, y el que no debe nada, olvídese, que se tranquilo nomás en el caso de educación ciudadana. ¿Ya? No se preocupe por eso, porque ya las rindió, así que no tiene problema. ¿Estamos? Entonces las pruebas son pendientes, las pendientes, y la materia ya está vista hace tiempo, ¿ya? Este resumen que hice hoy día fue para recapitular todo, porque he tenido clases entre medio, después hicimos una síntesis para la prueba, entonces está como un poco desordenado, por eso lo recapitulé todo de nuevo. Ese es el objetivo, ¿ya? Listo, chiquillas. Estaríamos terminando entonces. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Chao, chiquillos, que gracias. estén bien. Chao, chao. Cuídense harto, chiquillos. Gracias. Chao.